queríamos hacerles una presentación sobre dos temas en particular. Uno, sobre la... Perdón un momentico, disculpen un segundo. Bueno, aquí se presentó un pequeño problema de logística, pero ya. Les decía que vamos a hablar de dos temas. Un tema es contarles cómo en el Plan Nacional de Leña, que publicó la Unidad de Planeamiento Mineroenergética del Ministerio de Minas en diciembre del año pasado, aparece que el GLP es el combustible o la fuente de energía más eficiente y más inmediata para hacer la sustitución de leña y otros combustibles altamente contaminantes para la cocción de alimentos. Y con base en eso, dado que en ese documento de política pública, que en ese documento se llega a esa conclusión, ¿cuáles son las propuestas que tenemos desde Gasnova para que se expanda, se aumente la cobertura, se masifique el uso del GLP en el país? Entonces trajimos una presentación. Al terminar la reunión, Rafael Caro les va a hacer llegar copia de la misma y también de un comunicado de prensa. Entonces, voy a poner ya la presentación. Quiero que por favor alguien me confirme si se está viendo o no. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a presentar nuestras propuestas para la masificación del GLP en el país y a explicarles por qué el GLP es el combustible más eficiente y de aplicación más inmediata para reemplazar la leña y el uso de otros combustibles altamente contaminantes en la cocción de alimentos en el país. Son dos temas entonces. Primero, las reglas del juego. Por favor, yo quiero hacer esto muy enormemente didáctico y tratar de ser como lo más claro. En la medida que ustedes tengan preguntas durante la presentación, por favor no duden, me paran, me hacen la pregunta. En todo caso, al finalizar la presentación, que yo espero que sea de unos 30 minutos máximo, pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por supuesto. Pero si en cualquier momento, en cualquier slide, dicen, oiga, doctor Martínez, explíqueme esto, escríbeme lo otro, con mucho gusto, eh, yo les explico. Y el segundo capítulo son las propuestas de Gasnova para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, que está ahora discutiéndose en el Congreso. Son estas 4 propuestas. Yo voy a explicarlas cada una con algo más de detalle. Ampliar la cobertura de los subsidios al consumo en cilindros, y en los 6 departamentos que hoy en día ya tienen subsidio, actualizar los valores, que están desactualizados. Garantizar el suministro de GLP por parte de Ecopetrol para que haya oferta nacional suficiente en el tiempo y la posibilidad de tener contratos de largo plazo. Desligar los precios de los precios internacionales, el precio regulado de Ecopetrol, para efectos de que no estemos sometidos a las volatilidades de los precios del propano y del butano a nivel mundial. Y por último, impulsar que las redes urbanas puedan competir en los centros urbanos del país. Y 3 mensajes como principales de toda la presentación. Entonces vamos a arrancar. Lo primero es el Plan Nacional de Sustitución de Leña. Este es un documento que es el fruto de, yo creo que es un par de años, tal vez más, de trabajo de la UPME, de la Unidad de Planeamiento Mineroenergética del Ministerio, que contrató varias consultorías y con esos insumos más los mismos análisis y la capacidad técnica tan alta que tiene la UPME, expide este plan y lo pone a comentarios en diciembre del año pasado. Yo sé que ya el Ministerio, el DNP y la UPME tienen unas mesas de trabajo para implementar el plan, porque es enormemente bien elaborado, con una gran suficiencia técnica y académica. En ese documento se hace
un diagnóstico sobre, voy a poner esto con puntero, sobre consumo de combustibles. Ellos lo llaman combustibles de uso ineficiente y altamente contaminantes, SIAC. Combustibles de uso ineficiente y altamente contaminantes. Nosotros pusimos leña para mayor facilidad, pero realmente es el Plan Nacional de Sustitución de SIAC para la cocción de alimentos. En el documento, con base en criterios técnicos, determina departamento por departamento cuáles energéticos son más eficientes para reemplazar la leña, los desechos, el carbón, etc. Esos son los combustibles altamente contaminantes, ¿sí? Para cocinar. Entonces dice, oiga, ¿qué tan eficiente es este energético, este otro y este otro? Los compara departamento por departamento. Y con base en eso, establece fases en el tiempo para aplicar ese reemplazo de esos contaminantes, de esos combustibles contaminantes, cómo se reemplazan en el tiempo, en forma gradual, en todos los departamentos en el país. Y fija unas metas de cumplimiento y cuantifica los impactos positivos del plan. Vamos a verlo, es impresionante. No va a ser muy largo, espero, pero sí quiero darles como un poco los análisis principales, las conclusiones principales que hay en este documento de política pública. Algo muy interesante es que en el mismo documento se señala que responde a los compromisos nacionales e internacionales que tiene el país en diferentes instrumentos normativos y de política pública. Entonces dice, con este plan nosotros cumpliríamos los acuerdos de París, los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Global, la Ley 2128 del 21, el Plan Energético Nacional, el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía. En otras palabras, es un plan que es el resultado de Colombia mirar cómo cumple esos compromisos nacionales e internacionales. Los energéticos que considera como posibles energéticos para sustituir la leña y los otros combustibles contaminantes son de dos tipos. Uno, los que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera como combustibles limpios, y aquellos energéticos que encuentren con infraestructura en el país, porque bien pudieran decir, por ejemplo, hidrógeno o cualquier otro, pero que no tiene la posibilidad en Colombia de presentar una oferta viable. Entonces, escoge estos cuatro. Entonces dice, dentro de ellos, esos cuatro, gas natural, gas licuado, petróleo, GLP, la energía eléctrica y el biogás, ¿qué tan eficientes son cada uno para reemplazar la leña y esos otros combustibles? ¿Qué tan eficientes son? Y lo hace departamento por departamento, comparándolo los unos con los otros, y con base en eso saca un plan de aplicación gradual. Entonces dice, en cuanto a objetivos específicos, pues que va a trabajar en seguridad, o sea, que busca la seguridad, confiabilidad de acceso a energéticos limpios, mitigar emisiones contaminantes, el uso a través de nuevas tecnologías, el uso eficiente de energéticos y protección a la salud. Con base en esos pilares. Perdón, doctor Pines. Sí, adelante. Sí, señor. Martín Rosas, de la Guía del Gas, buenos días. Sí, Martín, ¿qué ha habido? Qué pena interrumpirlo, pero es que para precisar, es decir, para continuar con la exposición, nos podría precisar exactamente el número de familias, de personas que están cocinando actualmente con estos combustibles, la leña. Sí, sí, Martín, ahorita le voy a dar el dato exacto, es 1.600.000 familias, que eso da como 5 o 6 millones de personas. Pero yo ahorita les doy el dato preciso, ¿ok? Ya se los doy. Entonces, hace un diagnóstico, aquí solamente pusimos unas 3 cosas que nos pareció. Ah, vea, aquí está el dato. Martín, ahí tiene, anote. Tiene un capítulo de diagnóstico muy importante, obviamente, pero nosotros sacamos aquí unas tres conclusiones de ese diagnóstico que son interesantes mostrarles hoy, que son muy pertinentes. Dice que los hogares que hoy en día en el país
cocinan con combustibles limpios, lo hacen en el 66,8 con gas natural, en el 20,9 con GLP y el 2,3 con electricidad. Claro, la electricidad es muy cara para cocinar. Dice que el 10% de los hogares en el país utilizan esos combustibles ineficientes y altamente contaminantes para cocinar, o sea, 1.691.000 hogares. Eso se multiplica por 3,4 y le da el número de personas. Entonces, más o menos 5,5 millones, 6 millones de personas que hoy en día siguen cocinando con leña en el país. Y ese dato me pareció muy interesante. Quienes cocinan con esos combustibles, o sea, quienes cocinan con leña y con desechos y con carbón, ven afectada su salud. Y son personas, las personas más vulnerables en el país, mujeres, adultos mayores y niños. Dice que genera emisiones de gas efecto invernadero y que causa deterioro progresivo de los entornos naturales. Y limita el progreso familiar. ¿Por qué limita el progreso familiar? Porque las familias tienen que dedicar parte del día o de la semana en ir a recolectar la leña o ir a recolectar los desechos. Entonces, fíjense pues que es un tema bastante complicado para la sociedad. Y por eso el plan dice, tenemos que determinar cómo hacemos para sustituir ese uso. Entonces, en el caso del GLP, para determinar la viabilidad técnica para sustituir con GLP esos combustibles, la leña, utiliza estos 6 criterios. Entonces, mira en cada departamento la presencia de distribuidores de GLP, las vías de transporte, la densidad de hogares rurales, la presencia de plantas de abastecimiento y envasado, el uso de esos combustibles en zonas rurales y la cobertura de gas combustible en zona rural. Entonces, ¿qué concluye la UCME en ese estudio que, como les digo, se publicó para comentarios en diciembre? Dice, puede decirse que el suministro, comercialización y distribución de GLP es una actividad organizada con un sistema comercial sólido y con una multiplicidad de agentes de comercialización y distribución que llega a todos los departamentos del país. A todos los departamentos del país llega el GLP. De allí que concluya que es una alternativa con muy alta y alta viabilidad técnica para sustituir esos combustibles altamente contaminantes. Y cuando uno mira con respecto a los otros, o sea, al gas natural, a la electricidad y al biogás, es el único en el país que tiene muy alta viabilidad técnica. Ahorita les voy a mostrar el mapa porque es bien interesante. Y por eso es que queda claro para los tomadores de decisión en Colombia, en esta política pública, que el combustible que tiene mayor viabilidad para reemplazar la leña en Colombia es el GLP. Y lo mide, además, con base en estos criterios técnicos y departamento por departamento, como le expliqué. Fíjense en este mapa. Es bien interesante el mapa porque aquí en el color marrón oscuro aparecen los departamentos que tienen viabilidad muy alta para sustituir la leña por GLP. Los que tienen este color como café con leche son los que tienen viabilidad alta. Entonces, son muchos los departamentos, sobre todo de la región andina, que tienen viabilidad alta o muy alta de haber reemplazado el uso de la leña con GLP. Los que están en amarillo es que es viable hacerlo, ¿sí? Entonces, fíjense que prácticamente en casi toda la zona centro, no, en toda la zona centro y occidente del país, el GLP puede reemplazar la leña con una viabilidad alta, muy alta o con viabilidad. Estos departamentos del oriente no la tienen, es una viabilidad baja o muy baja. ¿Por qué? Porque no hay la presencia de los distribuidores, porque el costo de transporte es muy alto, por diferentes razones, eso lleva a que se considere otras alternativas. Yo me voy a concentrar en estos. Entonces, cuando miramos ese cuadro, decimos, ok, si uno busca pacificar el uso del GLP, uno de los primeros temas que tendría que hacer es darle subsidio a los estratos 1 y 2, como lo tienen los demás servicios públicos en Colombia. Entonces, llevar los subsidios de GLP con base en este estudio con este Plan Nacional de Sustitución de Leña,
pues, perdón, llevarlo a todos los departamentos del país, a los estratos 1 y 2, pues tendría un costo de 400.000 millones de pesos. Claro, la situación fiscal del país es compleja, es complicada, entonces, hablando con el viceministro de Hacienda, me dijo, vea, Alejandro, yo no, es mucha plata porque, pues, hoy en día son más o menos 60.000 millones los que hay para los 6 departamentos que ya tienen subsidio para los estratos 1 y 2, para el consumo en cilindros. Ponerle los 340.000 millones más es mucha plata. Presenten unas propuestas de gradualidad para hacerlo en forma gradual. Les digo, ok, si aquí con respecto al uso de la leña aparecen cuáles tienen viabilidad alta y muy alta, pues yo puedo llegar y decirle al gobierno, oiga, pues utilice esos criterios de leña para poner los subsidios estratos 1 y 2. Ahí cobija leña, pero también cobija la gente más pobre, por ejemplo, en las ciudades, que no necesariamente consumen leña. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos aquí los departamentos que tienen muy alta viabilidad, que tienen alta viabilidad, que son viables. Bueno, sacamos los del plan piloto. Por ejemplo, San Andrés Islas, el archipiélago, tiene viabilidad muy alta, pero como ya tiene subsidios, pues no lo incluimos acá. ¿Ok? Igual Nariño. Nariño tiene viabilidad alta, pero ya tiene subsidios, entonces no lo ponemos. Entonces aquí empezamos a decir cuánto costaría el subsidio para cada departamento y a cuántas personas beneficiaría en ese departamento. Entonces dijimos, ok, todos los de muy alta costaría 70.000 millones de pesos al año. Los de alta 83.000 y empezamos a hacer escenarios. Entonces, si solamente se cogieran los departamentos de viabilidad muy alta y alta, costaría 153.000 millones de pesos, adicionales a los 60.000 que ya se le está dando a los 6 departamentos del plan piloto para subsidios al consumo en cilindros. Entonces, le estamos presentando esto al gobierno y se lo hemos mostrado a los congresistas a ver si de pronto pues no aprueban la totalidad del subsidio, pero se va haciendo en forma gradual. Fíjense el mapa de viabilidad de los otros combustibles, de los otros energéticos, perdón. Gas natural no tiene ningún departamento de viabilidad muy alta. Energía eléctrica no tiene ningún departamento de viabilidad muy alta, igual biogás. GLP sí, ¿ok? Los otros 3, ninguno tiene viabilidad muy alta. Por eso es que yo puedo decir con total tranquilidad, con base en este documento de política pública, con este plan nacional, que el GLP es el que es el energético que tiene la mayor viabilidad técnica, dadas sus características técnicas, para sustituir leña. Estos ninguno lo tiene. Y aquí aparece para cada uno. Y para cada uno se definieron criterios técnicos, ¿no? Para poder mirar esa viabilidad técnica. El gas natural tiene una cobertura del 90 y, Juan Camilo, 93, del 93% en cascos urbanos. El gas natural casi no llega en el país al sector rural, y es obvio. ¿Por qué? Porque es que llevar el gas natural a la zona rural implica construir un gasoducto, y eso es muy costoso. Entonces, llegar y decirle a toda la sociedad que, oiga, venga y pagamos entre todos un gasoducto, que es lo que el sector de gas natural usualmente ha hecho en el país, que es conseguir subsidios para construir gasoductos. Pues no es una decisión sensata porque lo que es viable técnicamente, si lo que es eficiente desde el punto de vista económico, no es construir una infraestructura de transporte porque lo puede llevar en carrotanques el GLP. Entonces, el país no debería hacer eso en aquellos lugares en que es ineficiente llevar un gasoducto. Ahora, llevar gas natural comprimido, pues tiene también un inconveniente, y es que hay que, como tiene muy bajo poder calorífico, la cantidad de energía que cabe en un carrotanque de gas natural es inferior a la cantidad de energía que cabe en ese mismo carrotanque si lo llena con GLP. Entonces, como además debe ir sometido a grandes presiones, el costo de meterle presión, o sea, comprimirlo y después descomprimirlo
hace que ese costo de toda esa logística sea muy alta. Y algunos expertos nos han dicho que más allá de 150 kilómetros se vuelve inviable llevar gas natural comprimido. Entonces, ni por redes, que sería gasoductos, ni por camión, más allá de 100, o sea, tiene unas restricciones, es lo que quiero decir. E igual en electricidad, si usted va a hacer el tendido de una red de alta tensión en zona que no sea interconectada, como son el occidente y el sur del país, el suroccidente del país, perdón, el oriente y el suroriente del país, pues es enormemente costoso. Hay que buscar otras alternativas y en el plan buscan esas alternativas. ¿Ok? En el biogás lo que dicen, oiga, eso todavía es muy incipiente en Colombia, es muy incipiente, entonces su viabilidad pues es un poco restringida, menor que la de electricidad, que la del gas natural y que la del GLP. Y así es como hacen el análisis. Entonces, ¿qué concluye el plan? El plan concluye que para el actual periodo presidencial, el del presidente Petro, o sea, del 23 a 26, o sea, lo que cubre el Plan Nacional de Desarrollo, la meta de ese cuatrienio debe ser cumplida en el 76,5% utilizando GLP. Entonces, fíjense aquí en este cuadro, dice, en una primera fase, o sea, del 2023 al 2026, con una meta de 159.000 hogares, 3/4 partes de la meta se deben cumplir con GLP. Después, en el siguiente gobierno, con gas natural el 50,8 y el 37,6 con GLP. Y al final, en la última fase, en el 2030-2050, el 29% con GLP, el 24% con gas natural y 836.000 hogares cubiertos. Martín, llega a 1.377.000 hogares. O sea, no la totalidad del 1.691.000 que teníamos acá. ¿Ok? Por restricciones logísticas, etcétera, o sea, llega a la conclusión de 1.377.000. Pero en total, o sea, al 2050, al implementarse este documento, el Plan Nacional de Sustitución de Leña, la mayor parte de la sustitución debe hacerse con GLP, o bien por redes de distribución urbana, o bien por cilindros. Porque, ojo, ya las redes de distribución urbana de GLP están creciendo a un muy buen ritmo en el país. Lo que se hace es, se pone un tanque de almacenamiento en la cabecera municipal o en el centro poblado, se tira la red de distribución, igual que la de gas natural, se tira en todas las calles y después los hogares se pueden conectar. Y entonces, al igual que con el gas natural, usted prende la estufa, pero le llega ese GLP, no gas natural. Entonces, o bien por red de distribución o bien por cilindro, la mayor parte de la sustitución debe ser por GLP porque es el más eficiente para hacerlo. Ahora, entonces yo digo, si esta es la conclusión en este documento de política pública, que en este periodo 3/4 partes de la sustitución se debe hacer con GLP, pues el Plan Nacional de Desarrollo debería recoger esas conclusiones. Pero no tiene ahora en el proyecto de ley del plan, no tiene ningún mandato en ese sentido, llegar a decir, oiga, Ministerio de Minas y entidades competentes, debemos lograr una sustitución de leña de 3/4 partes con GLP. No está. Entonces, lo que estamos haciendo en un pedido al Congreso y al Gobierno Nacional es, ojo, reflexionen con esto porque los estudios técnicos elaborados por el mismo gobierno, o sea, que sabemos que son totalmente imparciales, que lo que quieren es acertar y beneficiar el interés común, el interés público de toda la ciudadanía. Eso es lo que está diciendo. 3/4 partes deben sustituirse con GLP. Entonces, lo que estamos diciendo es, señores gobiernos, señores Congreso, por favor, incluyan ese mandato que está en el Plan Nacional de Sustitución de Leña, en el Plan Nacional de Desarrollo. Vean los impactos, y con esto termino el análisis o la descripción de
del plan es bien interesante. Aquí está muy condensado, por supuesto. Pero los impactos a 2050, o sea, durante todo el periodo desde 2023 hasta 2050, los impactos serían, desde el punto de vista de deforestación, se evitaría la deforestación de 3.200 hectáreas año. En materia de emisión de gases efecto invernadero, se evitaría la emisión de 37,4 millones de toneladas de CO2. Y resulta que para dar un índice de magnitudes, en el documento se dice, oiga, si esas emisiones estuvieran grabadas con el impuesto al carbono, por supuesto, pues no van a ser grabadas porque pues no es susceptible, pero si fuesen grabadas, lo que dice la ley 1819, que es la que establece el impuesto al carbono, es que tendrían que pagar 17.200 pesos por tonelada. Ahora, si usted aplicara ese impuesto a todas esas emisiones, la sociedad tendría que pagar 150.000 millones de pesos en impuestos. 150.000 millones de pesos al año en impuestos. En términos de la calidad de vida de la gente, pero además de sus ingresos, dice que como le dedican 14 horas mensuales a la recolección de leña, son 120 millones de horas por hogar, son 120 millones de horas al año. Ahora, hace el cálculo y dice, si esa familia destinara ese tiempo a una actividad productiva, esto es realmente una cifra impresionante. Tendría un ingreso mensual adicional de 70.000 pesos, pero si usted lo suma al 1.600.000 personas, serían 600.000 millones de pesos al año que esos hogares tendrían como ingresos adicionales. 600.000 millones de pesos al año. Ahora, en términos de salud, también el Plan Nacional dice que se enferman alrededor de 341.000 niños menores de 5 años y cerca de 453.000 mujeres adultas mayores de 30 años por el uso de leña en Colombia, con un valor económico de 164.000 millones de pesos anuales. Ese es el costo en términos de salud que la sociedad está incurriendo por estar utilizando estos combustibles altamente contaminantes. Entonces concluye, sumando todo esto, ahí hay una tablita en el plan donde aparece todo esto sumado, los 164, los 600, los 150.000, da 925.000 millones al año, o sea, casi 1 billón de pesos al año le cuesta a la sociedad estar consumiendo estos combustibles. Pasemos a las propuestas. O sea, ya, no sé si hay alguna pregunta con respecto al plan nacional. Ok, entonces pasemos a las propuestas. La primera propuesta es ampliar cobertura de subsidios al GNP. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, sin embargo lo voy a explicar. Para los que no, hay 6 departamentos en el país que tienen subsidios al GNP. Está el Archipiélago, está Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca. En Cauca son algunos municipios del macizo colombiano del Cauca, de comunidades indígenas, y el Amazonas. Esos 6 departamentos tienen subsidios para los estratos 1 y 2 para el consumo en cilindros. Eso el año pasado fueron 62.000 millones y este año son como 67.000, 68.000 millones. 68.000 millones para el subsidio en cilindros. El Plan Nacional nosotros creemos que en el Plan Nacional de Desarrollo se debe incluir ampliarlo a todos los departamentos del país para los estratos 1 y 2 para el consumo en cilindros. Y tal como les expliqué, si no hay capacidad fiscal suficiente, se podría hacer gradualmente. Fíjense la diapositiva, no le pusimos el número, la 6. En esta diapositiva, aquí es donde aparece cómo se pudiera hacer gradualmente, utilizando los criterios de sustitución de leña. A ver, ¿dónde voy? Acá. ¿Sí? Esta sería una solución inmediata, eficiente, ya lo dijo el Plan Nacional de Leña, para atacar la pobreza energética en el país. Entonces, dicho eso,
Pues, ¿cómo se pudiera hacer? Vea, hoy en día la energía eléctrica tiene 3 billones de subsidios, el gas natural tiene prácticamente 1 billón, y nosotros 80.000 millones. ¿Por qué? Porque hay una parte que va destinada a infraestructura y a un plan pequeño que hay de sustitución de leña, ¿sí? Pero son 60 y pico mil que están destinados al subsidio en cilindros, ¿sí? Y estamos hablando de 12 millones de personas que en el país consumen GLP para cocinar. Ojo, porque es que yo creo que mucha gente tiene la percepción de que el GLP no se consume sino como en sitios muy lejanos o en hogares como muy alejados, eh, pero, porque me están entrando WhatsApp, pero eh, eh, eso no es así. Son 12 millones de personas y los departamentos donde hay mayores consumos son Antioquia, Valle, Cundinamarca, bueno, la ciudad de Bogotá, por supuesto Nariño, son los que más consumen GLP y lo consumen es para cocinar y muchos de ellos son eh, perdón, aquí me pasó un dato, urbano es el 43% y rural el 57%. Que lo usan es para cocinar, estratos 1 y 2, personas muy vulnerables, personas de estratos 1 y 2, minorías étnicas. Bueno, es un combustible limpio, entonces por eso decimos, oiga, amplíelo. Ahora, y si no hay espacio fiscal, pues hágalo en forma gradual y allí el Plan Nacional de Leña le da una identificación de departamentos donde sería más efectivo. Pues por supuesto para sustituir la leña, pero también para atacar la pobreza energética en las ciudades. Entonces, y ya para terminar este capítulo de subsidios, ¿por qué los subsidios al GNP? Hombre, los subsidios al GNP han demostrado en el plan piloto, un plan piloto que ya lleva como 8 años, una cosa así, ya debería dejar de llamarse plan piloto y ser un programa ya de política pública permanente y para todos los departamentos. Este subsidio, analizado en otro estudio que contrató la UNE, también el año pasado, es una firma que se llama Valger Energy. Hace un estudio en el 2022 sobre el plan piloto y dice cuáles son las fortalezas que han tenido estos subsidios en estos 8 años en que han estado vigentes. Y dice, oiga, el subsidio al consumo de GLP en cilindros es un subsidio que permite hacer focalización, llega efectivamente a usuarios de menores posibilidades económicas. Es muy costo eficiente porque en promedio le saca la cifra en promedio de los 8 años, por año son 53.000 millones y llega a 760.000 habitantes. Ojo con esto, con 53.000 millones llega a 760.000 habitantes. Tiene una relación de costo-eficiencia muy buena, es muy efectivo, ¿sí? Dado que existe una app que ha diseñado el Ministerio de Minas y Energía, mediante el cual el repartidor del camión llega a donde la persona le pide la cédula y ahí se identifica si esa persona sí está en el CISBEN y si es estrato 1 o estrato 2 y con base en eso se le aprueba entregar el cilindro con subsidio a menor precio. Entonces, el gobierno ya sabe de entrada que él mismo aprobó el subsidio en forma previa a una familia que efectivamente sí es de las más vulnerables. Entonces, no se demora el pago, además no son cantidades tan grandes. Entonces, es el programa que genera menos demora y menos desfinanciamiento por falta de recursos de caja sobre las empresas prestadoras del servicio. En otras palabras, nosotros como empresas distribuidoras entregamos los subsidios, los cilindros a menor precio para estratos 1 y 2 y en unos 2 o 3 meses nos están pagando, nos están reembolsando esos subsidios. En otros sectores eso se puede demorar 10, 12 meses, a veces más de un año, mientras les hacen el reembolso. Y lo otro es que presenta un bajo nivel de ilicitud y de quejas, o sea, la cosa está funcionando bien, se presentan muy pocas trampas, digámoslo así, en la entrega de esos subsidios a la economía. Entonces, se trata de un subsidio que tiene una gran cantidad de fortalezas. Ahí está el estudio
lo pueden consultar en la página web de la UPE. Ese es el primer punto, ampliar la cobertura del subsidio a todos los departamentos de estratos 1 y 2 o hacerlo de forma gradual, dadas las restricciones fiscales. Lo segundo es garantizar que haya oferta nacional suficiente. ¿Por qué? Porque obviamente lo que falte de oferta nacional, pues debe cubrirse con GLP importado. Y eso implica pues pagar el costo marítimo de transporte. Entonces, el combustible importado obviamente es más costoso. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué le estamos planteando al gobierno y al Congreso? Hombre, que se garantice que habrá oferta nacional, o sea, que se priorice que los productores nacionales de GLP le den prioridad a atender al mercado nacional de GLP antes de sus propios usos. Eso es un primer para poder atender los estratos 1 y 2, minorías étnicas y sector rural. Ahora, el segundo punto es que hoy en día Ecopetrol hace sus ofertas de producto, pero únicamente para un periodo de 6 meses por regulación de la CREC. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno es, oiga, permita que esa oferta, porque Ecopetrol es el que tiene el mayor porcentaje de oferta en el país de GLP. Ecopetrol suministra un 83-84% del total de GLP que se demanda en el país. Entonces, digamos, tiene posición dominante, es el que más vende. Entonces, la CREC lo regula y le dice, oiga, usted ofrezca sus cantidades para 6 meses. Pero eso, ¿qué le implica al distribuidor? Que no puede tener contratos con sus clientes, por ejemplo, la industria avícola, los restaurantes, los hoteles, los hospitales, no pueden tener contratos sino a 6 meses. Entonces, eso no le permite a esos usuarios contar con mejores condiciones de suministro. Por ejemplo, precio. Entonces, si se pudiera hacer, y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno, oiga, que las ofertas de Ecopetrol, que la CREC cambie la regulación, que la ajuste, para que Ecopetrol pueda hacer ofertas a más de 6 meses, por lo menos a un año, el ideal a 2 años. Si la hace a 2 años, pues cada año se puede reajustar el precio como sea, que no se dé ese reajuste de precio mensual, sino que también sea por un periodo largo, a un año, por ejemplo. Si eso se hiciera así, eso implicaría una posibilidad de llevar el GLP a muchas más regiones, pero sobre todo a muchos más sectores en el país que se verían beneficiados por el GLP. Piensen en lo siguiente. Ahora tenemos un nivel de probabilidad de ocurrencia del niño del 63-64% en el último trimestre de este año. ¿Ok? Si se presenta el fenómeno del niño, ¿qué pasa? Pues que tienen que prender las térmicas, poner las plantas de generación a gas natural, ponerlas a generar. Entonces, la legislación, lo que establece, la normatividad vigente, lo que establece es que si llega a haber un faltante, y lo va a haber, tienen que destinar el GLP de la industria y el comercio a la generación de energía eléctrica. No tocan el residencial. La prioridad está en el sector industrial y comercial. Entonces, ese sector industrial y comercial queda desabastecido de gas natural. Hombre, ahí está el GLP. Esa es una gran ventaja del GLP. En el momento en que el gas natural no puede atender su demanda, entra el GLP. Además, nosotros tenemos instalaciones portuarias. Si es que la oferta nacional no alcanza, tendremos instalaciones portuarias para importación en Cartagena suficiente para atender esa demanda. Todo lo que estamos diciendo al gobierno y al Congreso, ojo, usted tiene aquí en el GLP no solamente un combustible con un alto contenido social, como se vio en el Plan Nacional de Leña, sino además es un combustible que, como diversifica la canasta de energéticos en el país, es una opción que entra rápidamente a diferentes sectores, por ejemplo, lo industrial y comercial. Yo me acuerdo que hace tal vez año y medio me reuní con la Cámara de Grandes Consumidores de Gas de la ANDI y ellos decían, hombre, ¿cómo es el tema del GLP? ¿Cómo me puedo pasar el GLP para estar preparados? En forma tal que en cualquier momento ellos puedan hacer el switch y pasarse al GLP. ¿Y por qué no
tener contratos de largo plazo con el GLP. Para ellos es muy difícil decir, me voy a pasar un energético en el cual no tengo seguridad en el suministro por al menos un año. Y nosotros hoy en día no lo podemos hacer por estas regulaciones de la CREC. La CREC está de acuerdo en que hay que ampliarlo, Ecopetrol está de acuerdo en que hay que ampliarlo. Lo que esperamos es que se tome la decisión. Llevamos un par de años, tal vez 3 años, esperando a que esta decisión se tome. Eso en materia de abastecimiento. Ahora, una tercera propuesta. Queremos que se desliguen los precios de los precios internacionales el precio regulado de Ecopetrol. Es que hoy en día el precio de Ecopetrol está fijado en paridad de exportación. La lógica de la CREP es decir, oiga, si Ecopetrol no puede vender su GLP, pues lo que haría al mercado nacional lo que haría es exportarlo. Entonces, le ponen el precio de exportación. Eso es una ficción porque realmente pues Ecopetrol no pudiera exportarlo, no pudiera exportarlo porque no tiene la infraestructura para exportación, pero también porque la calidad, particularmente la de Barranca, no cubría los estándares internacionales. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, dado que realmente la posibilidad de que lo exporte es baja o casi nada, casi nula, y la alta volatilidad que tienen los mercados internacionales, pues deslíguenlo de esos precios internacionales. Vea, aquí en el gráfico usted tiene los precios del propano y del butano. ¿Sí? Eso se mira todos los meses para fijarle el precio de Ecopetrol. Y entonces, fíjense cómo esto estaba a unos 30 centavos de galón hace 2 años y empezó a subir y a subir y a subir y a subir y llegó a $1.80. O sea, eso se multiplicó 8 veces, 9 veces el precio del propano. ¿Por qué? Porque la China, yo se los he comentado ya en varias ocasiones, pero la China ha aumentado su demanda porque ha montado unas plantas de petroquímica. Ahora el tema de la invasión de Rusia a Croacia está afectando. Todos esos fenómenos mundiales no tendrían por qué afectar la oferta nacional, la oferta que se produce en Colombia. Todo lo que le estamos diciendo al gobierno y al Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo, oiga, dé la señal para que la CREC expida una regulación que desligue el precio de Ecopetrol de ese precio internacional. Porque esta volatilidad, fíjense que la proyección que tiene Standard Poor's, que antes se llamaba IHS Markit, es que los precios en el mediano plazo se mantendrán a este nivel. En tu caso son precios altos. Fíjense que estaba por aquí, ¿sí? Llegaba como a los 60 centavos de dólar por galón y está como entre 80 centavos y $1, ¿sí? Siempre es un 40% más alto, es un precio alto. Entonces lo que estamos diciendo es, oiga, evitemos esas volatilidades, esto no tiene nada que ver con el mercado colombiano, pongamos un precio que refleje las condiciones de Colombia y del mercado colombiano. ¿Sí? Aquí ustedes ven cómo el hecho de que los precios hubieran subido en estos niveles, cómo llegó a que se bajara los consumos en Colombia. ¿Sí? Vea cómo subieron los precios acá y aquí está el consumo, cómo se cayó. Este es un mes atípico porque hubo un problema ahí creo que fue con Cusiana, con Copiagua, y nos tocó atender el sector industrial y comercial, y por eso se generó una gran demanda. Pero si ustedes lo miran de acá a acá, vea cómo cayó con esta subida de los precios. Después, cuando los precios bajan, fíjense cómo otra vez vuelve y se restablece. ¿Sí? Durante todo este periodo que bajaron, estaban aquí arriba y bajaron acá, volvió y subieron los consumos, lo cual quiere decir que hay una elasticidad de la demanda a los precios. Frente a precios altos, bajan los consumos. ¿Hay una pregunta? Adelante. Yo no veo quién levanta la mano, así que por favor, Sí, interrúpanme. sí, doctor Martín, nuevamente. Quería preguntarle, ¿ustedes han hecho un análisis econométrico de cuánto sería el valor del galón del propano en Colombia si se desliga así como ustedes proponen del precio internacional? Aquí en Colombia se vende por peso, o sea, se venden kilos. Por eso hablan de las pipetas de 100 libras, de 30 libras. Aquí, además, déjenme decirle que es muy acertado,
porque cuando se vende por volumen, los volúmenes cambian de acuerdo con la temperatura. Entonces, si hay más frío, hay menos volumen, y si hay más calor, se expande, hay más volumen. Entonces, por peso es mucho mejor. No, nosotros lo que estamos diciendo, Martín, en concreto es, oiga, por ejemplo, usted puede poner, por ejemplo, una banda con piso y techo para evitar esas subidas tan altas y esas volatilidades del mercado internacional. Ahora, ¿en dónde pone el piso? Pues ya le pusieron una resolución hace 2 años a Ecopetrol, porque el precio del GLP bajó muchísimo y llegó un momento en que ni siquiera cubría los precios de transporte, dijo Ecopetrol. Entonces la CREC corrió y le puso, vea, el precio al costo de vender el kilo no va a ser menor, si la memoria no me falla, como a 650 pesos el kilo. Entonces, es decirle a la CREC, oiga, piensa en eso, ¿cuál sería un piso que le permitiría a Ecopetrol y a los productores nacionales vender? ¿Y cuál sería el techo máximo para no afectar a los usuarios en Colombia? ¿Sí? O sea, ¿en qué momento ese precio por kilo excede la capacidad de pago de los usuarios? Y entonces, con esa banda, pues se regula el precio, está fijado en términos de mercado, en todo caso, porque sube y baja, con base en oferta y demanda, pero se le ponen unos límites para evitar que esas volatilidades se trasladen al mercado colombiano. Entonces, en concreto, Martín, lo que estamos pensando es en, perdón, digo que me están entrando WhatsApp. Perdí el hilo. Estamos pensando en esta opción, pero se podrían mirar más opciones, Martín, ¿sí? Digamos, no tenemos un análisis de cuál pudiera ser ese precio, pero sí, por ejemplo, puede ser una banda. Pero lo importante es que esas volatilidades y esos precios altos no se trasladen a Colombia porque no tienen nada que ver el mercado colombiano con eso. Más o menos decir, oiga, nosotros aquí vamos a cuidar a los oferentes para que tengan incentivos para producir, pero también vamos a cuidar a los usuarios para que sí puedan comprar el GLP. Y la última propuesta, la cuarta, es eliminar el monopolio de distribución de gas natural. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, si la CREC fija una tarifa para... perdón, Martín, le quedó... Pues esa es la respuesta que le tengo. No le tengo el precio exacto, pero esa es la respuesta que le tengo. Espero que haya sido suficiente. Sí, señores. Gracias, Martín. La última propuesta es eliminar el monopolio de distribución de gas natural. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Hay otra pregunta? Adelante. Gas Noticias. ¿Aló? Sí, señor, adelante. Alejandro. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Miguel Seña de Perú. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Sí, en la misma línea que estaba preguntando Martín, ¿cuál es el costo de la pipeta que le llamas tú? La conformación del precio entre, el gas que ustedes importan y el gas que ustedes producen. Digamos, por ejemplo, si la pipeta cuesta, no sé, en mi país pues cuesta 50 soles y la producción nacional es de esa pipeta es 25 soles y el resto es importado. ¿Cuánto más o menos en el caso de ustedes tiene el costo, el precio de esa pipeta? Importado y nacional. El sobreprecio puede estar del orden de un 20, un 30%. O sea, el importado cuesta un 20 o 30% más. Ya. Lo que quería ver si es que tienes la información es si, por decir, la conformación de ese gas, cuánto entra en la pipeta importada y cuánto entra nacional. Ese más o menos para poder tener... Eso varía mes a mes, pero podemos estar hablando que este año puede haber estado en el orden del 6 o el 7% del importado. 6%, o sea, más producción ojo, de nacional entra en una pipeta que importada. Eso es lo que me dices. Pero espérate. Déjame te explico porque esto tiene de largo como de ancho. Ecopetrol suministra el 82 o el 83% de todas las necesidades del mercado colombiano. Tiene su precio regulado
paridad de exportación, que es básicamente Mont Belvieu, o sea, propano y butano vendido en los Estados Unidos. ¿Sí? Ese es su precio. Ese es el precio de Ecopetrol. El importado, como te digo, puede costar un 20 o un 30% más, pero los otros productores nacionales, lo que tienen más o menos el 10% de la oferta, los otros productores nacionales venden casi que al precio de importación. Entonces, para tus cuentas, lo que puedes decir es que el 83% es a precio de exportación, o sea, Mont Belvieu, y el otro 17, 16% es prácticamente todo a precio de importación. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Ok. Sí, Entonces, ¿qué es lo que está bien, estamos está bien. diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Coja el precio de Ecopetrol y deslíguelo del precio internacional. Ponga lo que fluctúe, por ejemplo, en una banda, para que no reciba todos esos choques tan fuertes del mercado internacional y tengamos un precio acá que le permita a Ecopetrol, perdón, a Ecopetrol producir, lo incentiva a producir, o sea, un precio piso, pero también un techo para proteger a los usuarios, para que no exceda su capacidad de pago. Ok, Bueno, ok. Ahora ese es un tema comercial, ¿no es cierto? Bueno, está bien. Gracias por la sí, explicación. perfecto. Queda Ahora, claro. el otro tema y la última propuesta es eliminar el monopolio de distribución de gas natural. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando una compañía de gas natural hace el tendido de red en una ciudad o arranca el tendido de red de gas natural en una ciudad, le fijan una tarifa a la cual puede vender, se la fija la CREC. Y de ahí para adelante se dice que ese es el único operador que puede prestar el servicio de distribución de gas combustible en ese municipio. Entonces queda con un monopolio natural porque tiene el tendido de la red, pero también con un monopolio jurídico porque es el único que puede tener tarifa para vender. Además que tiene subsidios, ¿no? Tiene subsidios para estratos 1, 2 y 3. Entonces nosotros decimos como GNP, oiga, espere un momentico, nosotros también podemos competir, como pasa en telefonía, por ejemplo. Permita que nosotros le ofrezcamos a barrios enteros, a zonas enteras de la ciudad, oiga, a edificios, venga, yo por esa misma red que está le puedo mandar el GLP. Entonces, fíjeme una tarifa y yo salgo y doy la competencia al gas natural y que los usuarios decidan por qué servicios se van. Eso desde la perspectiva de país, o sea, meterle competencia a un mercado es lo mejor que puede pasar para proteger al usuario. Todo lo que le estamos diciendo al gobierno, oiga, rompa estos monopolios y permita que nosotros compitamos. En franca lid. Vamos a ver qué respuesta tenemos, pero esto debería estar en el Plan Nacional de Desarrollo, decir, oiga, señores CREC, estudien y se les da un plazo X para que el GNP pueda entrar a ser prestado en los grandes centros urbanos del país. Por ejemplo, ¿por qué no aquí en Bogotá o en Medellín? Que la gente pueda escoger si recibe gas natural o recibe GNP. Bueno, mensajes finales. Y ahí termino mi presentación. Ya los mensajes finales son 3. 1, el GNP es el energético limpio más eficiente y de más rápida aplicación para sustituir leña en el país. A esa conclusión llega el Plan Nacional de Sustitución de Leña, que de nuevo les digo, no es un estudio de un consultor, no. Es un documento de política pública. Y fue publicado para comentarios ahorita en diciembre. ¿Sí? Para el periodo del actual gobierno, dice ese plan que el 76.5 de la meta debe cumplirse con GLP porque es el combustible más eficiente técnicamente, más viable para hacer esa sustitución. Pero es que además, piensen en esto, es el de más rápida aplicación. Es que cuando usted viene y dice, no, es que quiero llevar energía eléctrica o es que quiero llevar gas natural, pues tiene que construir infraestructura. Acá no. Acá es simplemente, denme los subsidios y voy yo y llevo. Yo voy y lo llevo, como pasa en todos los municipios del país, que llega el camión, y llega el camión con el GLP, un camión con los cilindros. Y al final de todo el periodo, pues ya les comenté que el 37% debe ser con GLP, o sea, la mayor parte se debe hacer con GLP, y para llegar a 1.377.000 hogares en el 2050.
Entonces, con base en esos dos conclusiones, lo que uno diría, oiga, entonces, aquí hay 4 propuestas que Gasnova presenta para que sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ampliar la cobertura de subsidios al GNP. Aquí hizo falta una cosa, que es actualizar el valor, para los departamentos del plan piloto. Esto no se los expliqué, pero se los voy a explicar ya. Eso me pasa por no leer mis propios slides. Es que resulta que en los 6 departamentos del plan piloto se dice, se le da subsidio del 50% para el estrato 1 y el 40% para el estrato 2 sobre 14,6, 14,7 kilos de GLP, que es el consumo mínimo de subsistencia. ¿Ok? Entonces dice, es el 50 o el 40% del valor de esa cantidad de GLP por familia por mes. Pero lo fijaron en valores absolutos. Entonces está con el precio de 2017 a 2018. Mientras el precio fíjense que el precio al cual Ecopetrol nos vende a nosotros, el año pasado se aumentó 2,4 veces el subsidio a esas familias, no se aumentó. Entonces, ¿qué pasa? En vez de estar recibiendo 30 o 40 mil pesos de subsidio por cilindro, están recibiendo 14, 15 mil pesos. En otras palabras, en vez de estar recibiendo el 50 y el 40%, están recibiendo más o menos entre el 18, 19 y el 20% del valor del cilindro. Eso no debería suceder. Lo que debería suceder es que fuera el 50% para el estrato 1 y el 40% para el estrato 2. Entonces, le estamos diciendo al gobierno, oiga, para esos departamentos en los que ya tienen el subsidio, o sea, lo básico es que por lo menos a esos 6 departamentos les actualice el valor para los usuarios de estratos 1 y 2. ¿Sí? Porque es que la ley le dice que tiene que ser el 50 y el 40, pero como lo puso en valor absoluto, le está dando el 17, perdón, el 20 y el 17%, y debería ser el 50 o el 40. Entonces, eso es lo primero, ampliar la cobertura del subsidio, actualizar el valor para los departamentos del plan piloto. Lo segundo es garantizar la oferta nacional suficiente, independizar el precio máximo regulado de Ecopetrol de los precios internacionales de propano. Y Ecopetrol tiene el precio regulado porque tiene posición dominante, o sea, es más del 80% del mercado en Colombia, y eliminar el monopolio de distribución de gas natural. Y eso es lo que traíamos para hoy. Creo que me demoré mucho más de lo que pensé. Me demoré 1 hora, qué barbaridad. Yo hablo mucho. Bueno, preguntas. En el chat hay 2 preguntas. Aquí hay una mano levantada del Gas Noticias. Fabio de la Nota Económica. Y luego Ah. Diana Delgado de Argos. Ah, ok. Hola, hola Leonardo, adelante. Y después le doy la palabra a Diana. Ah, ya Leonardo dice, ¿cuál es el promedio del precio del cilindro de gas? Es decir, el común de la gente, ¿qué? El decir común de la gente, el cilindro es muy caro y se acaba rápido. Sí, Leonardo, realmente no hay un precio promedio a nivel nacional. Lo que pasa es esto. Dependiendo del departamento, es más, dependiendo de la ciudad y de la localidad, el precio varía. ¿Por qué? Porque el tema del transporte afecta. Entonces, no hay un precio promedio. Además, como hay tanta competencia en el mercado, los precios varían. Entonces, en la mayoría de los municipios del país, yo diría que en casi todos hay un número muy alto de competidores. Usted puede levantar el teléfono y pedirle a 6, 7, 8 empresas que le lleven el GLP. Y entonces usted escogerá la que le venda al menor precio. Entonces, no hay un precio, un precio digamos, promedio que yo le pueda decir. Ahora, por otro lado, ¿por qué esos precios se han subido? Sí, la gente dice que el gas es muy caro y que dura muy poco. El precio es muy caro, ¿por qué? Ya se los mostré en la presentación. Es que el precio al cual Ecopetrol nos vende a nosotros, el año pasado se multiplicó por 2,4, o sea, más que se duplicó de enero a diciembre.
Y ese precio del gas, no solamente el del Ecopetrol, sino también el importado y el que venden los demás productores, pues está referido al precio internacional. Entonces, en la medida en que el precio internacional ha subido tanto, pues Ecopetrol y todos los demás han subido sus precios. Entonces, nosotros le compramos a todos ellos a más del doble el gas. Eso se ve reflejado, por supuesto, en el precio de los cilindros. Eso es lo que estamos diciendo, oiga, desligue el precio de suministro, el precio de Ecopetrol, deslíguelo de los precios internacionales. Y de esa manera nos evitamos esa volatilidad. Y si el cilindro le está durando menos, es posible que haya un problema con la empresa que le está suministrando. Es posible, entre otras razones, pero digamos que yo entiendo que alguien que lo está diciendo eso, oiga, de pronto me están vendiendo menos. Pues cámbiese de suministrador. Para eso es que hay mucha competencia. ¿Sí? Espero, Leonardo, haberle contestado. Gracias. Listo. ¿Puedo preguntar? Sí, Diana, adelante. Buenos días. A todos. Quisiera entender esta propuesta de desligar el precio de Ecopetrol de los precios internacionales, cuando tengo entendido que el propio Ecopetrol forma el precio con base en un precio internacional que es el Mont Belvieu, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo se desliga sin tomar precios internacionales como precio de referencia? Entonces, ¿cómo sería la propuesta en la formación del precio para no depender del precio internacional? Gracias. Diana, tal como expliqué, en efecto, hoy en día la CREC le determina a Ecopetrol que su precio será el precio de exportación y asume que el precio de exportación es el precio de los Estados Unidos, o sea, de Mont Belvieu, del propano y el butano. Entonces, con base en eso, Ecopetrol fija sus precios. ¿Sí? Aplica la TRM, porque eso está en dólares, y claro, no ayuda para nada que la TRM se haya aumentado en 1.000 pesos en los últimos 8 meses, no ayuda para nada, haya subido hasta 1.500 pesos, bueno, es una cosa dramática, no ayuda para nada. Entonces lo que estamos diciendo es, oiga, no vaya al pie de la letra con el precio internacional, deslíguelo, póngale piso y techo. O sea, lo puede dejar mover, pero póngale piso y techo. Pero claro, se pueden mirar otras opciones, Diana. Se pueden mirar otras opciones. Pero siendo como referencia al Mont Belvieu o forma esta que le estoy diciendo, por ejemplo, tomaría como referencia a Mont Belvieu, pero no variaría de acuerdo con Mont Belvieu, porque le pone piso y techo. ¿Okay? ¿Y qué pasa con el precio del flete del transporte? O sea, ese precio internacional que usted está, ese precio nacional que usted está sugiriendo elimina el componente de transporte de cilindros por el Caribe, o sea, sí, exacto. ¿Elimina ese costo que se llama transporte de flete marítimo? No, claro que no. Y no se transporta en cilindros, se transporta en camiones, en buques tanqueros. Sí, entonces, no, pues eso no se elimina porque ese ya es el importado, ese Ecopetrol no importa. Es el precio de producción nacional, ¿me explico, Diana? O sea, nosotros tendríamos que comprar a Ecopetrol el 80 o el 82%. ¿Sí? Lo compraríamos a un precio regulado, pero con piso y techo. Y lo demás, el faltante, sería el importado, que es mucho más caro. Y entonces ya nosotros hacemos un promedio para que no se impacte tanto el usuario. Ya, sí le entiendo. Ok, o sea que entonces el Mont Belvieu seguiría siendo referencia, pero se le pondría un piso y un techo y ya no estaría al vaivén de las fluctuaciones internacionales. ¿Quién asumiría entonces ese diferencial en el incremento internacional versus el precio que fijaría con piso y techo Ecopetrol? Si el techo, el riesgo lo asume Ecopetrol y el piso, el riesgo lo asumimos las distribuidoras. En otras palabras, si el precio es muy alto, Ecopetrol no lo puede subir más. Y si el precio es muy bajo, a Ecopetrol lo protegen, no lo baja tanto, y somos nosotros los que compramos a un precio más alto de lo que sería el precio de mercado, del mercado internacional. Entonces, es una buena propuesta, pero uno pudiera decir, oiga, solamente póngale techo para proteger a los usuarios, pero no, también hay que darle un precio mínimo a Ecopetrol para que le resulte rentable venderlo al mercado nacional. Ya.
Ok. Bueno, yo veré el cuadrito con el incremento o tiene ahí a la mano el precio, cuánto subió, digamos, en cuánto está hoy el precio. Ahí en el cuadro está, Diana, y si quiere... Y ahí están las cifras de cuánto se comercializó, lo más actualizado perdóneme. Las cifras más actualizadas de comercialización, por ejemplo, no sé, en febrero del año pasado eran 56.844 toneladas. ¿Tiene un dato? Diana, en nuestra página web está toda esa información detallada, toda. Okay. ¿Sí? Hay una pestaña que dice las cifras del GLP o algo así. Ahí están todas. El mes de febrero tuvo un problema este año y es que en una cosa excepcional y rarísima, la información no estuvo completa sino como hasta ayer o antes de ayer. Entonces, ya pudimos bajar del SUI, de la superintendencia, la información de ventas, pero yo todavía no lo he analizado. Entonces, probablemente en la página de web usted va a encontrar enero, pero yo creo que con enero es suficiente. Ahí usted puede encontrar toda la información de cuáles son los precios internacionales, puede ver la información de cuáles son las ventas, puede ver las ventas por departamento, o sea, está muy completo. Y es información oficial de la superintendencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor Martínez. Otra vez Martín. Ok, Martín, adelante. Quería preguntarle qué acercamientos han tenido con la nueva ministra, porque digamos todos estos temas que nos ha planteado pues ya vienen de vieja data, ¿no? El tema de ampliar los subsidios a otros departamentos, de actualizar la base de los subsidios, en fin, estas propuestas ya vienen de años. ¿Qué acercamientos han tenido con el ministerio, doctor? Pues hemos tenido reuniones con los directores de hidrocarburos, el anterior y este. Tuvimos reuniones con la viceministra Ruiz. Todavía no nos hemos podido reunir con la ministra, estamos esperando que nos reciba. Yo confío en que pronto lo haga, porque sí quisiera saber cuál es la opinión de ella frente a estos temas, pero todavía no me ha recibido. ¿Quién? Marta Arias de Teleantioquia. Hola. Marta Arias está por ahí. Rafael, ¿por qué sabe usted que Marta Arias está? Ah, por el WhatsApp. Ah, no, pues por favor levanten la mano y yo les voy dando la palabra. El Gas Noticias levantó la mano, allá no. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Alejandro? Hola. De vuelta acá, estoy, quiero hacerte una consulta. Mira, aquí en Perú, digamos, tenemos casi el mismo problema con el tema del precio del GLP en cuanto al precio internacional, ¿no? Pero yo te quería, tal vez sacándote un poco del tema en que tú estás haciendo las propuestas, decirte si de alguna manera ustedes han hecho alguna propuesta de cambio estructural, porque aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros, para evitarnos el tema de los precios internacionales y esto, estamos apostando por sustituir el consumo del gas doméstico vehicular GLP por el gas natural, ¿no? O sea, nos estamos yendo hacia el otro lado, al gas natural, que es lo que tenemos más, ¿me entiendes? Aunque sí tenemos un grueso de consumo de GLP, pero la idea, el cambio estructural que queremos hacer es cambiar el consumo del GLP por el gas natural en casi todos los sectores, en casi todos los sectores. En el caso de Colombia, yo quería saber, aparte de estas propuestas que ustedes tienen, que son propuestas, yo las veo como estacionales, eh, ¿tienen alguna propuesta estructural para poder, digamos, hacer la cobertura del gas o bajar el precio para que sea más accesible para los colombianos? Sí, Miguel. Mira, lo que pasa es que la composición de los mercados peruano y colombiano es muy distinta. Ustedes tienen allá Camisea, eso está produciendo una gran cantidad de gas natural, pero buena parte de su consumo es GLP. En Colombia no.
Ustedes tienen que, todo lo que consumen de GLP lo tienen que importar. Aquí en Colombia no. Aquí en Colombia el mercado es distinto. La mayor parte del consumo para cocción de alimentos se hace con gas natural y una parte pequeña, 20%, se hace con GLP. Y la mayor parte de la oferta de GLP en Colombia es nacional. Como ya te dije, es más o menos el 92 o 93%. Es oferta nacional. Entonces, son dos mercados completamente distintos. O sea, nosotros hoy en día tenemos un 92-93% de GLP nacional. Entonces, lo que estamos diciendo es porque tenemos que pagarlo a precio internacional. El Perú, como sí lo tiene que importar, está pagando precio internacional. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, ah, no, como no tenemos GLP y tenemos que importar, o por lo menos no lo tenemos en una mayor proporción, entonces, ¿qué hacemos? Busquemos un sustituto que sí produzcamos en el país. En Colombia es al revés. El GLP, en 90 y pico % sí hay producto nacional. Ahora, si la situación cambia, si, no sé, en el mediano plazo no se dan los descubrimientos de gas natural rico con líquidos o lo que sea, si la situación cambia, pues ya en ese momento miraremos. Pero por lo pronto, hoy, el mercado colombiano tiene una gran cantidad de oferta nacional y lo que estamos diciendo es eliminen las volatilidades del precio internacional. En el caso del Perú no, porque es que no tienen el GLP. Es eso. Ya, está bien, queda claro. Solamente una salvedad. El gas que nosotros tenemos aquí, que es el gas natural, viene con líquidos. Y sí hay una producción en cuanto a lo que es GLP, importamos un promedio del 70-60% y el resto lo producimos aquí en Perú. Pero yo lo que quisiera, no sé Pero si entonces, Miguel, fíjate, termino. Miguel, sí, Miguel, Dime. pues metiéndome en cosas que no conozco en ese nivel de detalle, pues deberían aumentar la producción de GLP. Sí, O sea, si el gas es, que tienen es rico, ¿por qué están importando el 70% de GLP? No, pues produzcan más GLP. No, digamos, viene con líquidos, ¿no? Sí, claro, pero el problema es que tenemos el tema del monopolio, ¿no? O sea, ahí, por eso te digo, que ahí se parece mucho el mercado peruano y colombiano, ¿no? Tenemos mucho el tema de una empresa que es monopolio y prácticamente nos tiene amarrados, ¿no? Sino que yo te quería decir, Alejandro, si aparte de lo que ustedes están proponiendo tienen un cambio estructural que tal vez le quieran hacer como propuesta al gobierno y ya que no se han reunido todavía con el ministro o con la ministra, tal vez decirle, ¿no? Llevar ya un cambio estructural para proponerlo, ¿no? A eso me refería. Ok, Miguel, gracias. Bueno, sigue Marta Arias. Pero levantó la mano. Deseo saber cuánto ha subido el precio del GLP en el corrido del 2022 al consumidor final, la pipeta. ¿Tiene datos de aumento de precio de 2023? Marta, como lo decía, el precio al cual Ecopetrol nos vende a nosotros se ha aumentado al 2,4. El precio de los cilindros como tal depende de la zona o de la región. En la página web de Gasnova yo creo que hay esos precios. Y si no, en todo caso en la superintendencia están los precios ya por si usted quiere coger Antioquia o quiere coger Medellín, ahí los encuentra. Los encuentra por municipio, los encuentra por departamento, etcétera. No le puedo dar un promedio porque no lo tengo, porque pues eso varía de ciudad en ciudad, de municipio en municipio y de región en región. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces les agradezco. Rafael Caro, nuestro director de comunicaciones, les va a hacer llegar ya un comunicado de prensa y copia de esta presentación en PDF. Y les agradezco pues mucho su asistencia hoy. Y espero que nos podamos ver pronto, que siempre ya han pasado como varios meses desde que los convocamos la última vez, tal vez de finales del año, perdón, del año pasado. Y siempre es un gusto reunirme con ustedes y poder conversar. Bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego. Feliz día. Feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Feliz día para todos, hasta luego.